Entonces, pues sí, así estamos todos. Sí, exacto. Pero te digo algo. Sí. Te va a llenar de orgullo cuando ya veas los frutos. Y vas a decir, wow, ¿cómo pude? Sí. Sí, o sea, es algo que me ha costado mucho, profe. La verdad es que sí me cuesta mucho porque yo siempre he sido muy introvertido. No me caracterizo por ser así como súper platicador y estar con todos. Pero de verdad me nutre. O sea, me gusta, por ejemplo, hoy que estoy con usted, que vine aquí a la escuela, es para mí. Yo venía camino a la escuela y venía como muy emocionado, porque hace mucho no venía y a mí me encantaba estar aquí. Justo hemos platicado con algunos amigos que todavía tengo contacto de la universidad. ¿Te acuerdas cuando decíamos que ya queremos salir? Hoy lo único que quiero es regresar a la escuela. O sea, esa era mi responsabilidad más grande, estar en la escuela, sí, y no enfrentarme a todos los problemas de hoy en día, ¿no? Con las personas, con... Pues sí, o sea, y siempre se lo decimos, disfrútenlo, y todo el mundo nos queda viendo así con cara de, ay, profe, no sabe ni lo que dice yo. Exacto. Porque sabemos lo que decimos, te lo decimos, pero exactamente. Bueno. Entonces, pues así estamos, y hoy pues estamos arrancando este proyecto y pues primero, bueno, pues vamos a dar inicio, si le parece muy adelante. Bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy es un set distinto. Si lo pueden notar, estamos en un lugar en donde yo cursé la universidad y tengo muchísimos sentimientos encontrados. Me siento muy, muy feliz de regresar 10 años después. Y también muy feliz de que uno de los profesores que yo tuve y al cual yo le aprendí demasiado, pues aceptó tener esta conversación, esta charla. Espero que les nutra, espero que sea de su interés y pues ya saben, síganos, denle like. El día de hoy estamos con el profesor Dante Israel. Pues primero, como siempre, y de nuevo, le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco muchísimo que podamos estar aquí charlando y espero que sea una conversación muy amena y pues que también le guste a usted esta interacción. Así que muchísimas gracias. Yo me siento muy honrado y orgulloso de verte crecer, de verte aquí, y entonces con mucho gusto empezamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues sin más, me gustaría comenzar con una pregunta que es para todos y puede ser tan profunda o tan concreta como usted lo guste. Okay. ¿Quién es Dante Israel? Bueno, en este momento yo funjo en diferentes facetas. Soy una persona activista, tengo participación en un colectivo que trabaja por la diversidad sexual. Ese es el primero. Segundo, soy hermano e hijo. Mi familia está en Veracruz. Los extraño mucho, pero a final de cuentas estamos unidos gracias a las redes, sí, gracias al internet, gracias a toda esta comunicación que en algunos momentos ha causado revuelo, pero a final de cuentas es una herramienta y hay que utilizarla. Tercero, soy profesor de 2 universidades, que por cuestiones de tiempo omitiré los nombres, pero en ambos me he nutrido por 16 años, simultáneamente, en la formación de ingenieros y licenciados. Y finalmente soy un soñador. Un soñador y una persona que se basa en un carisma franciscano relacionado al bien común. No tanto religioso, pero sí en su filosofía. Sí. Ok. A final de cuentas. Ese soy yo. Perfecto, perfecto, profe. ¿Y nos puede platicar un poco de su formación académica? Yo desde chiquito, mi madre sobre todo, pensó muy bien en el futuro y me puso a clases de inglés. Ajá. Tuve mi certificado de avanzado a los 16 años. Después a los 18 fui técnico en diseño gráfico y en informática. Ya me gradué de ingeniero bioquímico, hice una maestría en biotecnología y bioingeniería en el CIMBESTAB. Y después de unos 6 años regresé por el doctorado en desarrollo científico y tecnológico para la sociedad. No pudieron ponerlo más grande porque no pudieron, sí. Pero se resume como un doctorado transdisciplinario.
Entonces esa es mi formación y actualmente este año me acabo de graduar como chef pastelero panadero. Ok, ok, perfecto, pues muy interesante. ¿Y por qué decidió graduarse como chef? ¿Es algo que le apasiona? Era algo que tenía yo interés. Aquí es lo que podemos observar del impacto que tienen los profesores en nuestra vida, porque yo en bachillerato no sabía qué dedicarme. Y fui con mi profesora de química, todavía recuerdo su nombre, Lourdes, y yo para los nombres soy muy malo, pero la recuerdo muy bien. Y le dije, oiga, es que quiero ser chef. Y me dice, piénsalo bien, porque cocinar para ti, tu postre, etcétera, es muy padre, pero cocinar diario, obligadamente, para todos los demás, llega a ser cansado. Sí. Y me puse a pensar y yo dije, híjole, tiene razón. Y digo, y aparte yo quiero ver los fenómenos de tal cosa y la ecología, en aquel entonces estaba también el tema de la ecología, y me dice, fácilmente estudiate ingeniería bioquímica y ves alimentos, ves ecología, ves etcétera, el precursor de la biotecnología, ¿no? Sí. Entonces dije, esto es lo que quiero. Estaba la carrera en Veracruz, me quedaba cerca de la casa, o sea, todo quedó perfecto, dije, no busco más. Okay. Así es, Perfecto. yo soy veracruzano, del puerto de Veracruz, y ahí hasta la licenciatura estuve yo allá. Ya después me migré para acá. Ok, aquí en Ciudad de México. Así y es. desde ese momento ha vivido aquí en Ciudad de México. Sí, ya llevo más de, 20 años. Ok. 20 ¿Le costó años. la adaptación a la Ciudad de México? Sí, al inicio sí, fue un paso muy duro, y eso que puedo decir que tuve todas las de ganar. O sea, tuve el apoyo de mis padres. Mi mamá sí sufrió mucho, pues era hijo único, todavía mi hermana no había llegado. Entonces, separarme de ella sí fue algo fuerte. Pero mi papá, en paz descanse, dijo, no, hijo, tú tienes que volar. Lo que pasa es de que mi papá es de un pueblo llamado Actopan, Veracruz, y allá aquella persona que se admira es la persona que sale y progresa en otro lugar. Sí. Entonces, que alguien de Actopan, Veracruz llegue y que diga, familia, soy lo que tú quieras, ingeniero, maestro, profesor, lo que tú quieras, hacen una fiesta enorme. Es un orgullo la tradición de ser una licenciatura, tener una licenciatura en ese pueblo. Es algo que llena de orgullo. Claro. Entonces, mi papá ya tenía esa cultura, ¿no? De que tienes que salir, tienes que progresar, tienes que buscar la manera y no te tienes que quedar aquí. Entonces él ya tenía conciencia de eso y, hijo, vete en lo que te podamos ayudar. Y me da risa porque mi primer trabajo fue en una empresa de aromas que está por Atizapán de Zaragoza. Y en Atizapán de Zaragoza, en aquel entonces, pues estaban los cerros ya llenos de casas. Y mi mamá me acompañó, mi papá estaba trabajando. Trajimos algunas cosas de Veracruz, todo de segunda mano. Y la misma empresa me consiguió un departamento en el edificio condominio. Me da risa porque un primo fue el que me ayudó a la mudanza. Y dice mi madre en aquel entonces, dice, ay, hijo, mira esa pobre gente que vive hasta la punta del cerro. Y cuando terminamos, va viendo que su hijo se iba a vivir hasta la punta de ese cerro que estaba señalando. No, hombre. Fueron, yo de Veracruz, de clima cálido, para mí las noches eran, pero crueles, o sea, friolentas, etcétera. Los vecinos eran amables, pero muy reservados, entonces la socialización tampoco se dio muy inmediatamente. Pero a final de cuentas, veracruzanos, sabemos un montón aquí. No sé, creo que el clima nos llena y nos beneficia. Me adapté bastante bien. Ahorita me dicen, ¿quieres regresar a Veracruz? No. ¿Por qué no regresar? ¿Por el clima? Por el clima. Principalmente. Yo, demasiado calor. Si estuviera toda mi familia aquí, sería feliz. Sí, claro. O sea, yo regreso a Veracruz por mi madre, por mis amigos, por mi hermana, por mi sobrina. Sí. Pero por el lugar tal cual, no. El clima, por el cambio climático, ha subido creo que 2 grados más. Ya es insoportable, ya me dan golpes de calor, ya me deshidrato, ya me salen ronchas, o sea, me pongo bien mal nada más estar una semana allí. Sí, me pasa lo mismo que a usted. Cuando viajo a lugares muy calurosos, regularmente donde me pasa eso, no sé si es por la calidad del agua también, tiene que ver, pero justo me pasa eso, me salen muchísimas ronchas en todo el cuerpo. Y hace un calor terrible, es terrible. Sí, pero parezco que estoy en pecera, o sea,
Salgo del cuarto con clima, llego a la sala con clima, salgo en el carro con clima, a lugares con clima, porque nada más estoy media hora en el ambiente normal Sí. y todavía veo que hay gente que vive en casas de lámina, etcétera, y dije, no, hombre, ¿cómo pueden? Sí. Que yo creo que es más fácil, creo que todos acostumbrarnos un poco más a temperaturas más bajas que a temperaturas más altas. No lo sé. Bueno, al menos en mi caso, siempre ha sido así. Me puedo acostumbrar un poco más. Como somos personas robustas, es más fácil para nosotros acostumbrarnos a climas fríos, pero también veo personas muy delgaditas que como sufren en estos climas. Sí. Lo sufren bastante. Entonces, cada quien. Ok, perfecto, profe. Oiga, ¿y cómo era usted como estudiante? Yo era muy soñador y muy infantil de estudiante. Me acuerdo que al final de cuentas tenía ideales muy altos. Sí era dedicado, mis promedios nunca bajaban de 8, pero a final de cuentas sí era disperso, sí era un poco aniñado. Pero eso me permitía, cada característica que tú te describas tiene dos caras de la moneda. Entonces esa parte también me permitía sacar el lado creativo. Y es algo que recuerdo de mis profesores que me decían, es que eres muy creativo. Me agrada que eres disciplinado, pero te falta un poco de madurez. Entonces dice, pero no me preocupan porque eso lo vas a tener con el tiempo. Y sí, como palabras sabias, ¿no? Lo he tenido con el tiempo, pero sí me caractericé más que nada por la creatividad. No fui el más listo ni el más inteligente, pero sí era de los que más se empeñaba y más participaba. Eso sí me acuerdo. Ok, perfecto. ¿Y qué lo llevó a, no sé si hay alguna experiencia en específico que lo haya llevado a ser docente o a quererse dedicar a esta parte de la docencia? Fíjate que desde secundaria, yo apoyaba a mis compañeros de secundaria a estudiar y daba ciertas clases, en bachillerato también ciertas asesorías. Entonces la docencia veo que siempre me gustó, de forma implícita, pero siempre me gustó. Me gustaba exponer. Cuando fui al inglés, fue Harmon Hall. Nos enseñaron a exponer de una manera, pues ahora sí que empírica. O sea, no me dijeron, tienes que exponer así. Pero sí veía al profesor que ponía sus diálogos, empezaba con un objetivo, introducción. Entonces, como yo era chamaco, te digo que salí a los 16 años del inglés, pues todo absorbes. Y empecé a copiar el método que ellos tenían. Y entonces para mí exponer fue de lo más sencillo que podía haber. Mi papá, por ejemplo, él decía, yo te admiro porque tú te paras enfrente de un escenario y hablas y dices, y ni siquiera tienes que actuar, eres tú, ¿no? Sí, claro. Y te ríes y dices, no, yo me paro en un escenario y me quedo congelado, ¿no? Y para mí eso se me quitó desde chiquito porque lo vi como algo natural. Sí, claro. Entonces, desde siempre, sí, como que la parte de la docencia me llamó. Que creo que esa parte de el poder exponer a muchísima gente es una habilidad que cuesta mucho desarrollar. Al menos en mi caso también pasaba lo mismo en la universidad. O sea, yo para exponer era pues malísimo, pero pues posteriormente con la práctica y obviamente con el trabajo y a lo que te dedicas tienes que hacerlo. Y vas perdiendo como esa parte y vas adquiriendo esa habilidad que es buenísima y que pues creo que pocas personas pueden desarrollar a tan temprana edad. Creo que a usted le pasó. Me pasó eso y de forma natural. No tuve que esforzarme o que era un curso ni nada, sino la misma educación que me dieron, pues sirvió para eso. Pero fíjate que yo te recuerdo, eras muy puntual y muy serio, bueno, como ahorita también, muy serio exponiendo, pero nunca te vi un nervio, nunca te vi una preocupación o ansiedad ni nada de eso. Siempre te veía, sí, serio, formal, pero tranquilo y relajado. O sea, no... Sí. Si tú me dices, eso me costó, digo, wow, lo disimulas muy bien, porque bueno, sí, ¿no? Pues muchísimas gracias, profe, porque sí, la verdad es que yo sí la pasaba como que un poco mal. Sí. La pasaba mal. Fíjate que ahorita con la pandemia fue un antes y un después. Antes los alumnos, si bien nunca ha desaparecido y no es algo nuevo la ansiedad, la sabían manejar un poquito mejor. Ahorita de plano sí nos sobrepasan algunas circunstancias emocionales y de estados de salud mental que sí ya, ahorita sí los alumnos sí generan ciertas reacciones más adversas
Sí. Por ejemplo, a actos que antes eran para nosotros comunes, como lo que es exponer, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que sí me sorprende. Sí, exacto. Sí, creo que hemos evolucionado demasiado. Sí. Y estamos hoy todos inmersos en una era tecnológica, que todos ocupamos de alguna forma, o sea, simple y sencillamente con hacer un clic, pues ya estamos comprando para que nos lleguen absolutamente muchísimas cosas. O cualquier cosa que tú te imagines la puedes obtener en línea. Sí, sí, y sí. estamos todos inmiscuidos en esa parte. Hoy en día, ¿usted qué diferencias ve de la generación de hace 10 años a estas generaciones actuales? ¿Cuál es la principal diferencia que a usted le llama la atención, para bien o para mal? Es muy profunda esa pregunta porque incluso cada generación tiene su propia característica. ¿Sí? En tu época, una generación, creo que después de la tuya, eran muy agresivos, muy peleoneros, muy rebeldes, etc. Me acuerdo que sí me tuve que poner más estricto, más firme con esas generaciones. Pero también eran generaciones que buscaban, por ejemplo, la excelencia, eran ambiciosas, etc. Después de pandemia, y no es una cuestión generacional tal cual, sino situacional. Veo a las generaciones con un poco más de desesperanza. El tema sí es crítico, ¿por qué? Porque en tu generación hace 10 años, no sé cómo sea tu pensamiento ahora, pero hace 10 años tú decías, quiero laborar en tal lugar, tengo la idea en laborar aquí, y se te daba, o sea, había espacio para eso. Sí, claro. Y si no, pues me voy acá, o sea, oportunidades había. Claro. Pero ahorita las nuevas generaciones mantienen mucha desesperanza de que, bueno, si me contratan aquí, y nunca piensan en futuro de voy a durar 10 años en esa empresa, no. Y si me aburro, etcétera, me cambio para acá, etcétera. Y no es porque sea una mala generación, sino que es una generación que se está adaptando a la propia realidad que está viviendo. ¿Ok? Con estos cambios que hicieron los gobiernos, bueno, no voy a hablar de política, pero ciertos gobiernos en antaño, donde ya no había jubilación, ya no hay prácticamente antigüedad, pues cambiaron las reglas de los juegos, tanto del empleador como del empleado. Ya el empleado ya no tiene lealtad a la empresa. El empleado está viendo su propio beneficio. Y el empleador lo que quieren es que saquen el trabajo y tan. No ve al empleado como una persona, como un humano con necesidades. No, tú me sirves ahorita, no me sirves, te vas. Y con ese mismo juego, pues dice el otro, si me encuentro un trabajo mejor el empleado, pues me voy. Entonces, la parte de lo que es, incluso una ponencia que fui sobre reclutamiento, nos dijeron, ¿qué creen que quiere la empresa? Y todo el mundo, pues lealtad, compromiso. Tú dices, no, ya eso ya es de hace 20 años. Lo que quiere la empresa es eficiencia y efectividad. Ya si eres leal o no, etcétera, el chiste es de que la empresa lo que quiere es que saques el trabajo y con eso ya se da por bien servido. O sea, ya no ni siquiera te ve como una persona, sino te ve como un empleado más. Claro. Entonces, estos alumnos se están adaptando, estas nuevas generaciones se están adaptando a ese tipo de estrategias. Y sí, ya no los veo con esa misma alegría o entusiasmo de decir, quiero trabajar para esa empresa, ¿no? Voy en esa empresa, si me tratan bien y me estoy a gusto, me quedo. Si no estoy a gusto, me voy. Luego, la carencia de buenos empleos, o sea, buena remuneración, también hacen de que pues prácticamente estoy un rato, me tratan mal, no me gusta, etcétera, nos vamos. Entonces, a final de cuentas, la generación de antaño como que ya estábamos programados, o sea, también me pongo, de que íbamos a tener un beneficio, aunque nos tratara mal. La nueva generación pide que los trate bien, ¿okay? Sin importar si hay o no beneficio. Sí. ¿Okay? Y es algo que exige. Y dicen, es que es la generación de cristal, y digo, los que más veo quejándose no son ellos, son las viejas generaciones. Claro. Que quieren hacer exactamente lo mismo que ellos les hacían, pero esos ya no se dejan. Le pides al empleado que trabaja horas extras, sí, págame, no, oye, pero ponte la camiseta, no. Yo no me pongo ninguna camiseta, yo vengo aquí por un salario, págame.
Es que no aguantan nada. Y la pregunta es, ¿por qué tenían que aguantarlo? Claro. ¿Hay algo que te atribuye para aguantar? Por ejemplo, antes la gran mayoría estaban casados y estaban amarrados porque tenían que, ahora sí que mantener a la esposa y a los hijos. Ahorita una gran mayoría de mis alumnos está soltero. No sé si tú eres soltero. Sí, bueno, no tengo hijos. No tienes hijos, Sí, pero a sí final de tengo pareja. cuentas, Sí. a final de cuentas no tienes ese compromiso. Entonces, en cualquier momento que la empresa te haga cualquier cosa, sabes que vete por ahí. Así están muchos ahorita. Sí, claro. Y precisamente no quieren tener hijos porque no ven las oportunidades para crearlos. O sea, todo es un círculo vicioso que se está dando. Entonces, si ahorita a alguien lo tratan mal, abusan, sobreabusan de ellos, me voy. Te pongo tu denuncia, te pongo eso. Y eso me está gustando de esta generación que no se está dejando. Sí, claro. Yo me acuerdo que presencié un acto de injusticia. En aquel entonces no pude hacer nada por falta de conciencia, pero un compañero, un profesor le dijo, tú ya estás reprobado, ni entres a mi clase. Y ve a hablar con quien quieras. Y sí, el chavo fue, habló y se quejó y aún así no hubo poder humano que no lo dejaran pasar. Había mucho abuso de poder y ahorita yo me imagino como profesor diciéndoles a un alumno, no hombre, al otro día yo estoy fuera. Sí, claro. ¿Ok? Y yo siento que eso es algo bueno, nada más que los profesores como se quedaron con esa idea de antaño de que podían hacer ese tipo de acciones, no voy a clasificarlas, ¿ok? Pues ahorita los alumnos que luego respingan, no, pues es que no, son la generación de cristal y digo, pues ellos no se están quejando, el que se está quejando eres tú, ¿no? Entonces, Claro. en ese punto. Entonces, la dinámica cambió y por lo tanto las generaciones cambiaron. Piden más respeto. Sí. Ahorita la cuestión es de que, como todos, en cada generación nos falta lógica y coherencia. ¿Ok? Exigen mucho estas nuevas generaciones. Le digo, está bien que exijan, pero ¿te exiges a ti mismo? Ya cuando se voltea la moneda y le dices, bueno, te exiges a ti mismo lo que nos estás exigiendo. Ah, no, pues bueno, es que aquí, acá. Hay que ser congruentes. Eso es lo que a veces pasa con estas generaciones. Sí. Pero, insisto, son jóvenes, fui joven. Igual yo exigí algunas cosas que te digo, estaba bien menso. Pero es normal en esta parte de la juventud. Claro. La chispa en ellos, eso sí las veo más, con más chispas de hacer cambios, de hacer manifestaciones, de levantar la voz que las antiguas generaciones. Eso que Miki. Ok. Que precisamente por eso decía que le aprendí muchísimo porque este me parece un gran análisis. Un gran análisis de lo que realmente estamos viviendo, de lo que realmente pasa hoy en día. Hoy en día tiene muchísima razón. Creo que nos hace falta comprometernos, por ejemplo, o el caso explícito es una familia, porque no tenemos ese compromiso primero con nosotros mismos y después también con lo que hacemos o con lo que desempeñamos. Que no vemos ese trabajo, por ejemplo, a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque no hay esa reciprocidad con la empresa. También pasa exactamente lo mismo. Y también habló de otro punto que es para mí importantísimo. Si tú exiges algo, creo que deberías de dar lo mismo. Y eso es lo que nos hace falta o lo que yo creo o desde mi perspectiva me ha tocado en el mundo laboral. Que hoy llegan nuevas personas al trabajo. Cualquier cosa que no les parece, pues Adiós. ya no están. ¿No? Tú ves un día están muy bien, al otro día ya no se sienten bien y al tercer día ya no están. Adiós. Entonces creo que también hace falta hacer un poco más también de conciencia de lo que nosotros mismos estamos entregando. Si nosotros llegamos tarde todos los días, si nosotros no cumplimos con lo que tenemos que hacer, si nosotros mismos no somos honestos, respetuosos, pues no esperemos algo distinto de la persona, de nuestro entorno. Ajá, en general, sí, exactamente. ¿no? Entonces creo que esa parte sí ha cambiado muchísimo. Yo sí lo veo, yo sí lo noto. Pienso exactamente igual que usted. Cuando estaba aquí en la universidad no pensaba claramente. Exacto. O no pensaba como hoy pienso. Así que es. creo que
Eso es un punto muy importante para todos. Si nosotros pensáramos igual que hace 1 año, 2 años, 10 años, no estaríamos avanzando. Exacto. O no estaríamos mejorando de alguna forma. Y hoy todos pensamos distinto. Hablando del significado de algunas palabras o lo que significa una cosa para unos y otra cosa para otros, para usted, ¿cuál es el significado de la palabra enseñar? En mi caso es transmitir una experiencia y evitar que pasen lo que a mí me pasó. La veo desde un lado más formativo que profesionalizante. Sí. Y eso es algo que mis colegas siempre me han criticado y sinceramente no tengo ningún tipo de problema que me critiquen con respecto a ello, ¿no? Yo veo al alumno como un humano, como un ser en potencia. Y precisamente como lo veo como un ser en potencia, quiero formarlo lo más integralmente posible, en lo poco o mucho que sé. Porque a final de cuentas no soy el más experto en el área, pero lo poco que sé sí quiero que quede transmitido. Entonces, mis alumnos generalmente los veo como personas que tienen esa capacidad de mejorar, de progresar y de ser pues, gente maravillosa. Sigo siendo esa parte de ideales altos desde joven, desde estudiante, soñador igual todavía. Entonces, algo interesante que siempre me han comentado los alumnos es en la forma en que, y que se han sorprendido los maestros incluso, mis compañeros, es que dice, usted nos regaña y no siento feo. Y yo, bueno, ok, está bien. Y por ejemplo, un profesor me dice, oye, es que hasta les gritas y no tienen la reacción que ellos tienen conmigo. Y digo, es que siempre lo que les digo es esto, que yo cuando los corrijo, estoy haciendo un acto de amor, a final de cuentas, porque estoy tratando de que ellos mejoren, estoy tratando de que ellos sean alguien mejor cada día. Y al final de cuentas se van a equivocar. Para eso está la escuela, para que se equivoque. Pero para eso estoy yo también, para corregir. Entonces, en el momento que yo los corrija, es porque estoy haciendo un acto de amor hacia ellos. No es que los odie, no es que les desee mal, etc. Sino al revés. Y yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Cuando ves un niño corriendo hacia un barranco, ¿qué haces al inicio? Bueno, le gritas, ¿no? Si estás lejos, oye, no vayas para allá, ¿no? Pero si ves que el chamaco no te escucha y sigue corriendo hacia el barranco, ni modo, tienes que acercarte a él y gritarle, decir, detente. No te hace caso, ni modo, lo tacleas. Te va a acusar de que lo heriste, te va a acusar de que lo violentaste, te va a acusar de todo, sí. Pero el resultado de no hacerlo es peor. Ese chamaco se puede caer y puede incluso hasta morir, ¿no? Claro. Entonces, hay errores que pueden ser garrafales y necesitan decirte, ok, te digo al inicio, no lo hagas, háganlo así. No hacen caso, oye, te digo aquí, no aquí. Te comento que esto es aquí y si no, salte. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque si pasa algo, el resultado va a ser peor, pero para ti. No estoy viendo por mí, estoy viendo por tu integridad. Estoy viendo por tu formación. Entonces yo creo que eso lo entienden bastante bien y por eso es que cuando digo hasta aquí se acabó y los pongo en orden, calladitos, tranquilitos, etc. Sí, claro. No me dejo llevar la gran mayoría del tiempo por sentimientos, sino por el resultado que podía pasar. Y le digo, y siempre les comento, la gran diferencia o el contrario del amor no es el odio. E incluso el odio, si vemos un círculo de emociones y sentimientos, el amor está aquí y el odio está justamente pegado. Por eso es que las novelas empiezan con que me cae mal el tipo, no lo soporto y al final se terminan casando, ¿no? Entonces, el gran contrario del amor es la indiferencia. No se preocupen cuando yo los regaño. Preocúpense cuando yo deje de fijarme en ustedes. Si hacen las cosas mal y no les digo nada, ahí sí preocúpense. Esa es la mayor demostración de falta de amor. No decirte absolutamente nada. Algo que ocurre siempre y cada generación, no lo podrás negar, es las buenas prácticas de laboratorio aquí en este laboratorio.
Desde hace 16 años estoy diciéndoles, quítense las cadenas, quítense las pulseras, no usen pantalones rotos, etc. ¿Ok? Cada generación, no hay ni una generación que no se resista a esto. Sí. ¿Ok? Cada generación. Hubo una generación que le digo, ¿saben qué? Ustedes no quieren ser ingenieros, ya me di cuenta que les vale. Nada, adelante, vengan como ustedes quieran venir. Pero eso sí, yo no me hago responsable de este grupo. Punto. A veces hay que llegar a ese punto de no amar. La clase que siguió, todo mundo, sin cadenas, sin nada. Y digo, ¿por qué esperan a que uno pierda la esperanza en ustedes para cambiar? Y ellos dicen, no, pues, porque hay generaciones también muy marcadas, donde las personas que piden que hagan algo, etcétera, pues realmente se lo piden para imponerse, no para educar, como cuestión de jerárquica, de que yo soy más que tú. Entonces vienen con esa rebeldía prácticamente desde casa. Entonces, no, ¿por qué? Más aquí mis derechos. Digo, yo no te lo estoy pidiendo por afectarte ni porque yo soy más, sino porque son normas, son reglas para cuidarte a ti. Y no les cae el 20 todavía, bueno, pues hasta ahí se acabó, no sigo con más. Y no sé, el momento de que los ignoras y ya dices, me vale lo que hagan, etcétera, como que ya sin conciencia dicen, ah, no, pues sí, es para mí, digo. Cada generación tiene sus vaivenes, ¿no? Okay. Entonces, en ese sentido, siempre les digo al inicio de clase, si yo los llego a reprender, es un acto de amor, aunque no lo crean. ¿Ok? Si yo los llego a corregir, es un acto de amor. Si los llego a sacar del salón incluso, créanme que es un acto de amor. El día que ya de plano yo siento. ¿Por qué? En primer lugar, porque te veo como persona. Segundo, como ser pensante. Tercero, como cambio en potencia. ¿Ok? Y cuarto, como una persona que puede transformar al mundo. Un agente de cambio. Si yo no te viera como persona, si te viera como objeto, si te viera como un animal que no raciona, no tiene raciocinio, sería yo un tonto pensar en que corregirte tú cambiarías. Si yo te doy por algo por perdido, que alguien que no raciona, que alguien no es inteligente, etc., si yo te corrijo, el tonto sería nada más yo, a final de cuentas. Sí. Entonces ustedes sabrán, cuando ya no los corrija, cómo los estoy viendo. Y si se quedan así con cara de, ok. Claro, que aplica para cualquier tipo de persona, ¿no? Claro. En mi caso es exactamente lo mismo. O sea, yo siempre, pues yo soy una persona me parece un temperamento un poco fuerte. Uh-huh. Y únicamente yo expreso eso con las personas que amo, únicamente. Con otro tipo de personas no expreso absolutamente nada. Uh-huh. Y me parece, pues, otra vez, un comentario muy atinado. Refiriéndonos a los alumnos, profe, ¿usted qué ha aprendido de sus alumnos? Que no puede aprender en ningún libro, que no puede aprender en ningún otro lado. Cada generación aprende algo nuevo. Cada generación me conmueve en sus formas, en sus tipos de acciones, en sus filosofías. Hubo un alumno que me dijo, al final todo salió bien. Y digo, sí, ¿verdad? Y se le voy a decir una cosa, profe. Siempre al final va a salir bien. Y digo, a ver, ¿por qué? Dice, porque si no sale bien es que aún no hemos terminado. Yo dije, wow, maravilloso. Una alumna de, no sé si sea tu generación o un poco abajo, fue un grupo, te digo que muy pesado. Y la alumna me llegó media hora tarde. Cuando la gran mayoría de los alumnos llegaba tarde y yo ya le cerraba la puerta. Tuve que en algunos momentos cerrarle la puerta porque era de diario que los alumnos llegaran tarde. Y ella siempre puntual. Esos alumnos que tanto llegaban tarde decían, bueno, viven lejos, en las pensiones de acá al lado. Oye, entonces les digo, si llegan tarde no los dejo entrar y así fue. Dejé una vez, creo que a medio grupo afuera. Me daba risa porque ven, aquí hay ventanas, ¿no? Entonces, sí. Una vez de esas me quedo con el grupo adentro y volteo y una alumna.
Y nada más me ve que la vio y nada más se queda así. Y yo, mi madre vive hasta Veracruz, no le llega. Entonces, una de esas toca a la puerta a una alumna. Le abro y era la alumna que nunca llegaba tarde. Sudada, bañada en sudor. Le digo, ¿qué te pasó, mi niña? Y me dice, profe, no tenía para el pasaje. Me vine caminando desde Catepec. ¿Tú qué harías? Pues que pase. La dejé pasar y en ese momento rechizaron los tres. No, que nadie, que más aquí, que más allá. En ese momento no tuve yo paciencia. Y sí les dije, ¿por qué la dejó pasar? Porque se me hincharon los huevos. ¿Algún problema? Así se los dije, así sin más. Claro. Nada más se me quedaron viendo así con cara de, ¿algún problema? No tengo por qué explicar por qué voy a hacer una selección con ella y con ustedes. Se quedaron callados, siguieron trabajando y santo remedio. Porque me pareció muy injusto la manera en que ellos reclamaron. Todavía se me hizo una desfachatez de que ellos siempre llegaron tarde y esta nada más una sola vez que llegó tarde ya empezaron a hacer su alboroto. Sí, claro. Entonces sí hablé, ya después hablé con ellos, aclaramos las cosas, sí me disculpé también y sí quedaron así como con cara de, es que no sabíamos, le digo, pero nada más por hablar, ¿verdad? Pues sí. Ya aclaramos y después todo jaló bastante bien. Entonces también es algo que he aprendido de ellos, la resiliencia también. Admiro a muchos alumnos míos porque hay algunos que perdieron a sus seres queridos en pandemia y seguían con una sonrisa y siguieron dándoles ganas. También admiro a aquellos que dijeron, esto no es para mí. No quiero esto para mí. Y también aprendí de ellos porque mis padres me enseñaron que si empiezo algo, tengo que terminarlo. ¿Okay? Y esa era la idea que yo tenía. ¿Okay? Pero con ellos dije, bueno, es que tienes que evaluar el costo-beneficio. O sea, vas a terminar, sí, pero ¿a qué costo, no? Entonces una alumna que ahorita se dedica a danza me dice, profe, es que ni lo disfruto, ni lo estoy haciendo, ni lo hago con ganas. Estoy saliendo bien porque es mi obligación, pero no lo estoy disfrutando y para mí es un infierno. Y yo así con cara de wow. Dice, entonces voy a dejar la universidad. Y yo dije, qué bárbara, ¿no? Porque lleva a mitad de la carrera. Pero ahorita la veo feliz, va a tours, tiene un buen de trabajo, se ve plena. Claro. Entonces dijo, estuvo bien. ¿Por qué? Porque te comento mi caso. En el doctorado también yo terminé muy mal, en el sentido de mentalmente. Terminé con ansiedad y depresión juntas. Entonces sí, a veces digo, bueno, sí valía la pena haberlo terminado en tiempo y forma. Porque lo que yo quería era terminarlo en tiempo y forma. Y haberme tardado un año más, pero llevármela más relajado. Entonces a veces uno tiene una meta y uno quiere llegar a la meta, pero no se pone a pensar el costo-beneficio de llegar a esa meta. ¿Qué es lo que vas a perder si llegas? Porque a final de cuentas uno siempre pierde algo al lograr el objetivo. Sí. ¿Ok? Entonces en mi caso ya eso me quedó como una enseñanza muy fuerte, ¿no? De que voy a empezar algo y analizo, bueno, ¿sí vale la pena? Pasó y justamente lo apliqué precisamente en la carrera de gastronomía. Yo iba a empezar hace un año. O sea, hace un año yo iba a estar graduado. Pero mi papá trascendió. Ya me había inscrito, ya había pagado, ya había todo. Pero me puse a pensar, ¿lo vas a disfrutar realmente? No. ¿Vas a dar todo lo mejor de ti? No. ¿Tienes ganas de hacerlo? Lo bueno es que en esa escuela de gastronomía había que se puede posponer un año. Y dije, no, lo voy a posponer un año. Y fue la mejor decisión, sinceramente. Entonces es algo que aprendí de mis alumnos. Y como esos ejemplos, te puedo llenar de ejemplos prácticamente toda la plática. Claro, que creo que son las principales diferencias de generaciones pasadas a generaciones actuales. Al igual que usted, a mí en casa siempre me enseñaron que si yo iba a estudiar una carrera, debía terminarla. O sea, no, en casa no había otra opción, sí, claro, más que terminar una carrera. ¿A qué costo? A lo mejor el costo, como dice usted, no lo disfrutas, tal vez no te gusta, tal vez no te sientes pleno, pero lo debes terminar. No hay opción.
Y creo que actualmente hay una cosa que a mí me parece pues muy interesante, que es la inteligencia emocional. ¿Qué tan importante es hoy en día la inteligencia emocional para poder terminar una carrera, una maestría, un doctorado, o para poder hacer cualquier actividad que tal vez no nos llena, que tal vez no nos guste, pero tenemos que hacerlo? Ok, eso se los digo a todos. Si hay jóvenes aquí escuchando, lo que mejor te puede enseñar la carrera no es tanto el conocimiento. Actualmente el conocimiento ahorita lo tienes en Google, vas, googleas algo y con las nuevas inteligencias artificiales, incluso los nuevos autodidactas están floreciendo. ¿Ok? Pero ¿qué te enseña la carrera? A habilidades blandas. Y una de esas es la resiliencia. ¿Cuántas veces nos ha tocado un profesor que nos dice, sacases 8? ¿Por qué? Pues porque sacases 8. Te quedas, bueno, gracias, ¿no? Por su amable retroalimentación, ¿no? O en práctica de laboratorio tienes 8, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué hicimos mal, no? No, pues es que no fueron rápidos, o sea, algo, sabes que se lo aventó de la manga, ¿no? Entonces, los procesos burocráticos que cada vez te piden más cosas y que si no traes la hoja copiada, firmada por prácticamente Dios Padre, no te la aceptan, ¿no? Entonces, a trabajar esa parte de la frustración, de la resiliencia, de la perseverancia, de caerte y levantarte, es lo que te da, por ejemplo, esas habilidades blandas. La universidad, y así también te está alimentando en cuestión de una enseñanza de inteligencia emocional. Yo veo con compañeros que han trabajado o no tienen, por ejemplo, bachillerato con respecto a los profesionales. Realmente la capacidad de inteligencia es exactamente la misma. Razonamiento, pongámoslo que lo mismo. Pero la forma en que tú te desenvuelves con el otro, sí veo mucha diferencia. La diplomacia, la astucia con contestar, la capacidad de estar estoico ante la gente que te está agrediendo directamente, son habilidades que se obtienen aquí de forma a veces involuntaria. Nadie te va a decir, tú tienes que actuar así para cuando te digan esto. No, pero con la gran variedad de compañeros que tú tienes que aprender cómo tratar a gente de diferentes maneras, de diferentes formas, tanto superior como inferior, como iguales. Y a final de cuentas eso aprendes aquí en la universidad. Aquí los que salen no son los inteligentes, son los perseverantes. Y eso lo estoy viendo yo desde mi generación. Tenía un compañero que era muy inteligente, pero no tenía inteligencia emocional. Y a final de cuentas no salió de la carrera. Había otro que tenía algún tipo de característica especial, no sé si sea Asperger, etcétera, que todos los exámenes sacaba 10, pero no podía hacer trabajo en grupo porque era grosero, insultaba, era soberbio, etcétera. O sea, no podía trabajar con nadie. Salió con honores, salió por promedio y tardó 5 años en encontrar trabajo, porque trabajo que encontraba a la semana lo despedían. ¿Por qué? Porque llegaba y le decía pendejo al jefe. Es que eso que hace eso de pendejos. Y el jefe, ¿perdona? Sí, usted es así. Vas, pero para afuera. O llegaba a los puestos queriendo ser ya gerente y todo el mundo así con cara de, pues, ¿qué te crees, no? Pues el chavo trabajó 5 años con su mamá vendiendo tortas. ¿Sabes cuándo despegó? ¿Cuándo cambió esa mentalidad? No, nunca cambió. No lo sé. En pandemia, porque se crearon los trabajos a distancia. Okay. Y ahí es cuando él floreció, porque no tenía que tratar con gente. Le pedían cosas, las hacía, obviamente es muy inteligente, tiene esa capacidad de resolución, la resolvía y se iba. No tenía que contactar con nadie, solamente así floreció ese chavo. Okay. Entonces, híjole, ahí es cuando me di cuenta que la inteligencia ni siquiera es un punto importante para progresar en esta vida. Habilidades sociales. Por ejemplo, yo esos trabajos los conseguí
gracias a una amistad que en primer lugar tenía buena referencia mía, había corroborado que era buen elemento, pero en segundo lugar también tenía esta característica de que era amable, tenía esta condición de adaptarme, y me dijo, ¿sabes qué? A mí me contrataron, pero estoy embarazada. ¿Pudiera ser mi reemplazo? Me digo, claro, con mucho gusto. ¿Les gustó cómo trabajé? Y ahí fue cuando me quedé. No fue porque envié un currículum, ni vieron mi currículum, ni dijeron, wow, No, fue por medio de una amistad que pude, sin querer, encontrar esos trabajos. Entonces hay a veces compañeros que se fijan mucho en el promedio, etcétera, de salir de la escuela y con el mejor promedio, y se dedican nada más al promedio y no hacen ni amistades, no hacen vínculos, no hacen nada. ¿Y cómo les cuesta trabajo encontrar? Y a esos que ellos ven así como que menos, con un promedio de 8 y fiestero, etcétera, sale y luego trabajo. Sí. Lo vi con un alumno, no era muy bueno en la cuestión matemática, pero ese hombre, fiesta que había, fiesta que iba. Se le manejaba mucho la labia. Claro. ¿Ok? Y le digo, tú vas para ventas. Tú vas para ventas. Dice, ¿cree, profesor? Porque todo el mundo me dice que no sirvo para nada. Fíjate bien las palabras de las personas, ¿no? Que uno se las puede llegar a creer. Y digo, no, tú vas a servir para ventas. Ah, ok. Y un día va llegando a la universidad con su maletita de traje. Dice, profe, le acabo de vender a esta universidad esto y estos equipos. Y le digo, estás en ventas. ¿Sí? ¿Y qué cree? Le digo, ok, me voy a Italia. Y ya se quedó ahí les encantó el chamaco en Italia, y allá se quedó. Ya hizo su vida con una italiana, ya él es italiano. Entonces, hay que fomentar tanto el conocimiento, sí, no digo que no. Él tenía muy buen conocimiento en las descripciones y definiciones, pero no le pongas a hacer una ecuación, porque de plano ahí sí no. Sí. Pero en todo el funcionamiento, cómo pasaba, qué hacía, que todo esto. Y no, hombre, pues salió a ventas, la labia, también tenía buena presencia, porque también a los estudiantes les corrijo incluso la postura, enderézate. Sí. Digo, ¿cuándo has visto un presidente, cuándo has visto un gerente encorvado? Siempre les digo, también lo de qué es el inglés, todas las habilidades estas secundarias, también es importante. Sí, que hace poco escuché unas declaraciones justo del CEO de LinkedIn, que pues él se pronunciaba directamente, que creo que ya son cosas que sabíamos, pero actualmente lo hacen como más público, que hoy el tener una carrera no garantiza, para empezar, un trabajo, y bien remunerado, pues mucho menos. Que trabajes muchísimo más en otro tipo de habilidades y otro tipo de, pues como lo acabo de decir, ¿no? En comunicación, en interacciones, en cómo te relacionas con la gente, que trabajes muchísimo más en ese tipo de, pues sí, de habilidades, de conocimientos. ¿Para qué? Pues para que puedas tener un mejor empleo y pues un empleo primero, ¿no? A largo plazo. Entonces creo que eso es muy, muy importante. ¿Usted cree que se ha perdido la parte de la conexión con los alumnos, con el tema de redes sociales, con el tema de la inmediatez que hoy tenemos con todas las aplicaciones que existen, que damos un clic y nos llega cualquier cosa, que damos un clic y podemos estar conversando con alguien más, alguien de otro país? ¿Cree que hemos perdido un poco esa parte de alguna forma humana? No, sinceramente no. Lo que creo es que ha venido a complementar, pero bueno, es que depende de cada persona. Sí. Yo con ellos estoy siempre interactuando, yo con ellos estoy siempre viendo qué haces y cómo lo haces, y trabajo en laboratorio. Entonces, a lo mejor en esta parte a mí no me afecta. Pero, por ejemplo, si es un profesor de escritorio que nada más está escribiendo, pues es muy fácil perderse en el celular. Sí podría haber ese problema. Y veo profesores que son de antaño que ellos dicen, no quiero que alguien saque el celular en mi clase, ¿no? Entonces, sí veo esa parte, pero si tú sabes manejar y aprovecharlo a tu favor, yo lo primero que hago en mi clase es saquen el celular. ¿Por qué? Sí. Porque yo utilizo inteligencia artificial. La inteligencia artificial vino para quedarse. Quieras o no, vino para quedarse. Entonces, hay que empezar a usarla, pero de forma ética.
Claro. Eso es lo que yo trato de enseñarles. Y yo a los alumnos, oigan, se me olvidó tal concepto, búsquenlo por favor. Pum, 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 dice tal cosa. ¿De cuál es la fuente? Tal fuente, perfecto, es confiable. Blu, blu. O sea, todo eso se puede enseñar al alumno, ¿ok? De que no es una herramienta que sea vetada, sino que tiene su funcionalidad y hay que utilizarla, ¿no? Entonces, tengo un grupo de WhatsApp con alumnos que pasa algo. Profesor, tengo este problema, no voy a poder llegar, me avisan, perfecto, no hay ningún problema. O sea, siento yo que estoy más comunicado ahorita que hace 10 años. En mi caso es al revés. Claro. Y en la parte humana se ha manifestado todavía más. Sí. Pero es, otra vez, de ti depende, del grupo, mejor dicho, depende que realmente quiera conectarse. Porque también hay gente que es muy introvertida y me ha ayudado mucho que esa gente introvertida haga una pregunta y manda por WhatsApp la respuesta, pero no levantan la mano. No quieren destacar. Sí, claro. Pero digo, su compañera dijo tal cosa. Okay. Entonces, le digo, ahora, respira, ármate de valor y dila en público. Y ya, bla, 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 bla. Sí. Porque al final de cuentas también tenemos que enseñarles a que tienen que expresarse. A perder ese miedo. Pero me llegan, o sea, siento más conexión ahorita que antes. Ok. Y bueno, pues profe, para ir finalizando, si usted pudiera dar un solo mensaje a sus alumnos, a todas las generaciones que han estado con usted y a las nuevas generaciones que están actualmente con usted y a las que vienen, ¿qué mensaje le gustaría darles? Son muchos mensajes que quisiera darles, pero al final de cuentas, estar consciente de nuestra finitud. Todo lo que hagas el día de hoy, hazlo. No sabes si va a haber un mañana. Hay que tener conciencia de que todo lo que puedes hacer hoy, hazlo de la mejor manera, para que el día de mañana no te arrepientas. Estuve en un diplomado de tanatología y me tocó visitar a 2 personas donde más se arrepienten es de lo que no hicieron, no tanto de lo que hicieron. Me arrepiento no haber hecho esto, no haberle dicho esto, no haber expresado esto, no haberme ido a tal lugar. O sea, el no hacer no se arrepiente cuando no llega. Entonces, si tú diario trabajas y haces algo mejor de ti, y tú dices, hoy hice lo mejor que pude, y te vas a la cama con esa tranquilidad de que dices, si mañana me voy, no hay problema porque yo ya hice todo lo que pude haber hecho, te va a ayudar bastante. Tener un plan de vida te ayuda bastante. No estar nada más pendiente a lo de ahorita, pero sin ansiedad. Me estoy preocupando, sí, pero también me estoy ocupando de ello. ¿Me genera ansiedad? Sí, pero al final de cuentas ya estoy trabajando en ello. Hago un examen de conciencia y digo, hice lo mejor que pude, para bien o para mal. ¿Salió como yo quería o no salió como yo quería? No hay problema. Pero de mi parte, yo hice lo mejor que pude. Entonces, ese es el mensaje que yo les tengo. Sean jóvenes, sean egresados, sean a punto de entrar a la carrera, hagan lo mejor que puedan para que no se arrepientan el día de mañana. I gotta hit them with an update. Okay. I been getting to it when I'm up late. Hit it when you went the front gate. They act like that.